Patricia Moreno, la realidad hoy Venezuela, ¿cuántos muertos, heridos, derrumbes? Vamos a destacar que las cifras que ha dado a conocer el gobierno son de 164 muertos y 971 heridos, pero siguen trabajando los escuadrones de rescate porque realmente hay edificios donde han quedado atrapadas diversas personas. Es más, las imágenes que van llegando se puede ver cómo se busca entre los escombros. Hay gente que todavía las están bajando de edificios que han quedado la mitad en el piso y la mitad tambaleándose. Algunos especialistas dijeron que ha sido un terremoto realmente impresionante de 7.5 que ha liberado energía comparable a unas 260 bombas nucleares. Realmente una cosa tremenda. Vamos a hablar ahora con el especialista, pero hay un tema que claro, los desaparecidos, sí, que se hablaba de 12.000 desaparecidos. Y podrían ser más porque dicen que hay personas que, por ejemplo, estaban trabajando y tienen listas, pero no las han encontrado hasta el momento. Es más, han pedido a todos los países, los cascos blancos estaban ya por salir desde la Argentina para prestar auxilio con perros especializados en búsqueda de personas. Juanca, nuestros invitados de hoy. Sí, nos acompaña Selva Martínez, arquitecta, fue directora del Centro de Investigaciones para la Racionalización de la Construcción Tradicional, el muy conocido Instituto Circot. Y también nos acompaña Sebastián Correa Otto, él es doctor en Geofísica e investigador del CONICET. Bueno, empezamos con Sebastián que nos explique un poco qué es lo que es este doble terremoto que se ha producido en Venezuela. Bueno, es un caso un poco no tan común, pero es algo que pasa. Muchas veces cuando hablemos rápidamente, nosotros somos sanjuaninos, algo tal vez recordamos de educación sísmica, pero para que haya un terremoto necesitamos que haya una falla, hay distintos tipos de falla. Esto en este caso es una falla transcurrente entre la placa del Caribe, que sería donde está el mar Caribe, ¿no?, y la placa de Sudamérica, que es donde está Venezuela, y lo que se produce es un deslizamiento transcurrente de esta forma. Y es distinto a lo que pasa, por ejemplo, en la zona de Chile y que nos toca a nosotros San Juan, donde la placa de Nazca subducta debajo de la placa sudamericana donde estamos nosotros. Entonces, cuando se produce una ruptura en esa zona de unión entre placas, que se parte, una zona de la falla, eso libera energía elástica y produce el terremoto. A veces esa energía de un terremoto puede afectar otra falla cercana que también está acumulando energía elástica y producir esa liberación, que es lo que se estima que ha pasado ahora en este doblete que se le llama sísmico. Se han hablado mucho de dos fechas, 1812 y 1900, y de ahí que se decía esto pasa cada 100 años. ¿Tiene una base científica que pase cada determinada cantidad de años o no? No realmente, porque a veces solo 3 eventos en una cadena de repetición de un abanico de fallas que puede haber en una zona no es suficiente para saber la recurrencia natural de la zona. Esos últimos son los últimos eventos de la zona del norte de Venezuela, el de 1812, el de 1967 y ahora nuevamente en 2026. Pero tal vez nosotros hace 100 o 200 años hubo más sismos que ellos tienen registros históricos, pero no de equipos, sino de ver daños en el terreno mismo, y tal vez cambian la imagen. Al nosotros solo tener unos estudios de 40, 100 años, 40 de registros de equipamiento y 100 años de hacer investigaciones de campo, no podemos saber qué pasó en los últimos 1000 años, entonces no sabemos exactamente. Nosotros sabemos que en el 1894 hubo un gran terremoto en San Juan. En 1944, 50 años después, se repite otro gran terremoto. Después pasamos al 52 prácticamente. Más chico el de 1952. Más chico el lapso. Y después el 77 en Caucete. Y el 2021. Y el 2021 está acá. Pero no, son distintas las características, esto es lo que queda claro. Son muy distintas, sí. Esto sería más parecido a las películas norteamericanas, por ejemplo, que se abre la tierra y se justamente todo. El tipo de falla que se produce ahí transcurrente es más similar a las de San Andrés de California, claro, que a las que tenemos acá. Y particularmente de San Juan, que es un caso particular de zona de subducción, que es que la placa, una vez que se hunde, se empieza a horizontalizar y por eso llega un poco más adentro en el continente y por eso tenemos esa sismicidad en San Juan y Mendoza. Con la inteligencia artificial y con todo lo que tiene que ver con computación cuántica, ¿se podría predecir
los movimientos, Y ese siempre ha con sido la cantidad de datos que pueden empezar a evaluar rápidamente. es la idea, porque es el santo grial de los sismólogos. Si alguna vez logramos realmente predecir, hay muchos estudios de distintos ángulos, combinando métodos. Ahora estaba viendo que con el sistema que usa Google, que es muy similar al que usa MyShake de la Universidad de California, de Berkeley, usan los acelerómetros de los teléfonos, que son los que tenemos para que el teléfono se dé cuenta si lo damos vuelta o si damos pasos, siempre que uno lo tenga activada la opción, generalmente por default en Android está, para medir todo el tiempo el movimiento de aceleración cuando está en reposo. Por ahora lo más fiel siguen siendo los perros, ¿no? Y Uy, los loros, Los pájaros. había muchos testimonios, vamos a ver cuando pase ahora, y pasó ahora con sismo en Myanmar, en Turquía y ahora con Colombia, que decían, con Venezuela, perdón, que habían tenido unos segundos de aviso, que parece poco ahora, pero antes no los teníamos. Con unos segundos de aviso vos salís corriendo a buscar a tu hijo, a tu hija, abrís una puerta que sabes que se traba. Perdón, no debería decir salir corriendo nunca como sismólogo. Salís con cuidado para no tropezarte a buscar a tu ser querido, ¿no? Vamos a incorporar a la conversación a la arquitecta Martínez, porque estaba viendo los derrumbes que han habido y las paredes son finitas, ¿no? No sé qué tipo de construcción tiene. Y lo enlazo con un debate que hubo hace un par de semanas acá, que es la iglesia de Villa Mercedes en Jáchal, que según todos los entendidos corre peligro de derrumbe casi inminente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad es que la iglesia de Villa Mercedes hace rato que sufre temas de humedad y por supuesto que se puede recuperar, pero bueno, es mucho el dinero que se tiene que invertir, es muchísimo. ¿Sale más barato hacer una iglesia nueva? Yo creo que sale más barato hacer una iglesia nueva. Ahora, lo que tiene esa iglesia es la historia, es, bueno, recuperar patrimonio, pero yo también entiendo que si pertenecemos a una zona sísmica, tenemos que ser conscientes del desapego de toda esta parte histórica que queremos recuperar, porque no se llevan bien el sismo con el patrimonio. Recuperar algunos, mantenerlos. Yo creo que la iglesia de Villa Mercedes se lo merece. Es muy antigua, es de 1886, ha pasado todos los terremotos y podría hacerse el esfuerzo de recuperarla perfectamente. Pero bueno, sí, hay que invertir. El tema más preocupante es que se sigue construyendo con adobe y no sé si se respetan algunas normas sísmicas elementales. En realidad no hay normas sísmicas para el adobe en este momento en San Juan. Adobe para el IMPRES, adobe para planeamiento es mala palabra. No se han hecho estudios que podamos decir, bueno, esta es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, hubo reglamento para trabajar el adobe de manera más segura, que fue hace muchos años atrás, pero en este momento no existe. Y es verdad. Aparte del adobe, no solo es cómo se construye, sino lo que usted habla recién de la humedad de la iglesia, es decir, la humedad en una casa de adobe se siente más y las lluvias en el techo pueden también darle peso que también no está preparado. Claro, el adobe tiene dos enemigos muy importantes, el sismo y la humedad. Y en este momento, si hablamos del tema de Jáchal, el terreno está sufriendo un cambio y se está deteriorando casi todas las construcciones de adobe. De todos modos, yo por las imágenes que he visto de este sismo, este doblete del terremoto, he visto directamente estructuras de hormigón con hierro del 12 o quizás más, totalmente destruidas. Así que yo creo que un sismo como ese no se salva, no es problema de que hubiera sido en adobe o no adobe, o sea, destruía mucho más. No. Sebastián, ¿qué pasaría en San Juan con un terremoto de esta característica hoy? No, el tema es que no podría haber un sismo de esas características exactas en San Juan. Podría ser similar, tal vez en magnitud. El tema es que muchas veces no es solo el sismo, es justo cómo se da. La profundidad, además de la cercanía al centro poblado, y la directividad de las ondas, también en qué sentido a veces viaja
y cómo llega, cómo impacta en la zona donde está el centro poblado. También pasó como por ejemplo en el sismo de México, de Chiapas del 2015, que se cree que ciertas capas de la tierra produjeron una amplificación, lo que nosotros conocemos como efecto de sitio, que produjo mayores daños. Hay veces que algunas construcciones están en zonas que son más factibles que sufran licuefacción del suelo, que es decir, que pierden su integridad como de su rigidez y se hacen un poco líquidas, digamos. Y eso es como que no se puede estimar porque a menos que se hayan hecho estudios muy precisos, no sabes si hay un edificio que está construido ahí y tal vez un sismo más pequeño hace que se caiga, por ejemplo. Hay lugares de Argentina, por ejemplo, que nunca van a ocurrir un sismo. ¿Por qué la pregunta? Porque uno ve, por ejemplo, Córdoba, hay edificios muy altos y yo no sé si tienen todas las previsiones antisísmicas que tienen que tener, o el mismo Buenos Aires. No, que yo sepa no están afectados por reglamentación de construcción para sismos. Eso se basa en los mapas del INPRES de zonas de peligrosidad sísmica y no deberían sufrir sismos naturales, a menos eso es una que... estadística, no hay otra forma de calcularlo. Nunca se ha ocurrido, pero tenemos... Pero Córdoba creo que tuvo un sismo fuerte, ¿no? Un sismo destructivo, bueno, que depende destructivo y de nuevo va a ser con las condiciones, pero un sismo de más de 2,5 de magnitud debe ser, ha sido generado, por lo que hablaban de la cantidad de energía, por una falla tectónica. No ha sido generado por nada más. Esa cantidad de energía la libera las grandes masas de rocas cuando se desplazan. Y eso por fuerzas naturales, que son las contracciones o dilataciones de las placas, en esa zona no debería pasar, a menos que haya algún tipo de participación del hombre, la actividad antropogénica. No debería ocurrir. Algún sismo puede haber porque el terreno está dentro de las placas, está fallado. Esto durante los millones de años en que se fue formando el continente donde estamos, sufrió muchísimos cambios, partes de extensión, de rotación, y el terreno está fallado. Hay fallas en los bloques de tierra. Esas fallas, técnicamente, si cambiara el estado de esfuerzo, estrés le decimos nosotros, podrían activarse. Bueno, volviendo un poco al tema de Venezuela en sí, hay un tema muy preocupante que es que mucha gente, muchos especialistas en el tema sísmico, muchos médicos, muchos enfermeros ya emigraron. Hay varios millones de venezolanos que se fueron del país y este es un tema hoy para socorrer, están pidiendo ayuda internacional. Sí, Argentina va a mandar incluso ayuda. Bueno, todo es parte del problema Venezuela, ¿no? Por eso dicen que es tan importante lo previo que tiene que ver con la construcción y el cómo actuar después. Eso engancha un poco con lo que decías de qué pasaría igual si hubiera uno fuerte en San Juan. El 2021 fue nuestro último sacudón. Yo creo que uno de los problemas graves de San Juan es abrir calles, porque ha crecido mucho San Juan, y hay calles que tienen a 10 cuadras del centro terminan. Y entonces unir el este y el oeste, el sur y el norte, tiene sus temas, ¿no? Sí, hay vías que si se cortan queda bastante complicado. Bastante complicado. Claro, el sentido que tienen las veredas tan amplias que tenemos en el centro, justamente por si la fachada se vuelca hacia la calle, dejar una vía libre para el paso de bomberos y de ambulancias. Bueno, por eso por ahí cuando uno dice, miren, tengan cuidado quienes quieren eliminar bulevares, quienes quieren achicar calles para que entre más autos, más estacionamiento, más, tengan cuidado porque si hay algo grave van a tener que responder por esto, ¿no? Sí. Una medida así, ¿no? Y vos ves que en Estados Unidos, por ejemplo, han dejado lugares para autopistas muy grandes de conexión y eso muchas veces no se ve acá. Bueno, muchas gracias a los dos.